Capital Sonoro. Ahora. Conozca el ABC de la última reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Jornada de vacunación masiva para prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Dónde y cuándo será? Y finalmente el distrito aprueba la construcción del gran parque hospitalario de Engativá. Les daremos los detalles. Ahora, un podcast. Hola, soy Andrés Páramo y esto es Ahora un podcast. Es viernes, por fin viernes, Dios mío bendito. La fecha es 29 de septiembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Cristian León. ¿Cómo estás? Bien, Andresito, con muchas noticias. Como raro aquí en Bogotá, una ciudad en donde pasa de todo el tiempo, pero bien. Y Daniela Espitia, ¿cómo estás? Bien, pero con duda, porque dices que por fin viernes, ¿no has descansado? ¿Muy mala semana o qué? No, por fin viernes, punto. Fiesta. Empecemos contigo, Cristian, porque ayer se reunieron la alcaldesa y el presidente en un consejo de seguridad en la localidad de Kennedy. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ambos mandatarios? Así es, Andrés. Bueno, demos un poquito de contexto y tiene que ver que la alcaldesa y el presidente se reunieron en Kennedy. ¿Por qué? Para hablar temas primero de seguridad. Entonces ese fue el único tema que dijeron. Se trató, pero igual por el ladito, hablaron de renta básica y otro tipo de cosas en las que no han estado de acuerdo. Claro. Pero empecemos por la A de este ABC. Entonces, en materia de seguridad, la alcaldesa siempre ha insistido, lo ha dicho públicamente, se ha formado una gran tormenta de los medios de comunicación porque ella insiste en que este gobierno le quitó la fuerza pública que tenía incluso con la anterior administración nacional, es decir, el gobierno Duque. Entonces, ella le ha hecho este reclamo constantemente y ese fue el primer punto de lo que hablaron Claudia López y Gustavo Petro, que no llegaron a un acuerdo. El gobierno le dijo, y yo lo traduzco en el español, sin tanto eufemismo que ellos se dicen, no le podemos dar más uniformados. Okay. Eso no lo vamos a hacer. Pero yo entiendo que se necesitan más policías en la calle. Y si no le puedo dar nuevos uniformados, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí es donde está la primera revelación, si le podemos llamar así. Y es que el área administrativa de la policía va a estar en calle ahora. Lo argumentó el presidente indicando que esos policías han recibido la misma formación que los que están en calle, pero están cumpliendo labores que no fue para las que se formaron, y es estar desde el escritorio, que claramente entendemos que se necesitan para el funcionamiento de la policía, y bueno, ahí ustedes rellenarán el resto, pero que esa fuerza sirve para que haya más presencia de la policía en las calles. Entonces, esa orden... Más policías visibles, como por decirlo así. Sí, y la idea es que también, o sea, sean efectivos en calle y el área administrativa reduzca su personal. Okay. Esa es como la explicación que dieron principalmente. Ese fue el primer tema en materia de seguridad que ellos estuvieron tratando. También hablaron de otros temas como, por ejemplo, que en Sumapaz se había alertado que había presencia y había una alerta muy grande de incluso armamento. Bueno, lo sabemos que el presidente incluso hizo presencia allá. Entonces, dicen que efectuaron una operación en este lugar denominada Ezequiel y que fue un éxito y que ya no hay riesgo, según la alcaldesa, y le agradeció al gobierno nacional en esto. Además, ellos también, pues ya pasando a otros temas, en la declaración, para terminar, digamos, como el tema de seguridad, recordemos que la alcaldía le pasó al Congreso 3 propuestas. La más sonada y que hemos tratado en muchas de nuestras plataformas es la policía local, Sí. que hemos escuchado. Entonces, no pasó nada, en otras palabras, pero salieron a decir, mire, yo como alcaldesa le puse a disposición de usted, presidente, estas propuestas que queremos pasar al Congreso. Y el presidente no se pronunció sobre el tema, lo que pues se traduce en que el tramo sigue en el Congreso, porque lo impulsó la alcaldía. Pero al parecer no habría mucho respaldo por parte del gobierno. Esto no significa que estén en contra, pero no lo tomaron como bandera ni tampoco van a hacer fuerza por esa iniciativa. Y toca ver las prioridades del Congreso de una alcaldía saliente cuando ya hay elecciones en un mes. ¿En educación hay algún pronunciamiento, Cristian? Sí, señor. Hay varios pronunciamientos. Entonces, la alcaldesa también... Aquí hay un tema que sí se puede unir entre educación y seguridad, y por eso lo dejé en este ítem. Y fue una polémica en Bosa se entregó, hace un tiempo, la alcaldía entregó un predio
con el que buscaban resocializar a jóvenes delincuentes, pero pues estarían privados de la libertad. Pero este predio, ¿para qué se iba a utilizar? Para que los jóvenes tuvieran como una oportunidad ahí o de aprender o de formarse. Eso fue una pelea grandísima para poder construirlo en el sector de Bosa con los vecinos. Ningún vecino quería eso porque es como una precárcel, si le podemos decir así, en su barrio. Entonces el distrito tuvo que hablar demasiado con ellos, tuvo que enfrentar una odisea muy grande para poder construirlo, y más allá, pues es una inversión grandísima. Hay una situación ahí con el ICBF, ¿no? Ya no lo manejarían. Exactamente. También hizo la presencia la directora del ICBF y le dijo a la alcaldesa: nuestro gobierno no está interesado en que los jóvenes estén en la cárcel. Okay. Nuestros programas van enfocados en que ellos reciban una formación que les impida llegar a ese tipo de soluciones. Entonces, nuestras inversiones no son para que vayan a la cárcel, son otro tipo de inversiones. Nuestra dirección del ICBF, que era la que iba a administrar ese espacio, a pesar de que era el distrito, el ICBF era el que iba a decir: estas personas, yo tengo la administración, aquí van a estar, no se va a dar. Entonces, eso prácticamente no sirvió para nada. Okay. En otras palabras, el distrito ahora va a tener que buscar en qué va a usar ese predio. Pero puede que cuando entramos, que yo me acuerdo que fui a esa rueda de prensa, es una mini cárcel realmente. Entonces es muy difícil que ese predio sin remodelación sirva para otro tipo de funciones. Entonces por eso aquí se unen un poquito la seguridad y la educación. Noticias buenas, después de hablar de tantas cosas malas. Vamos con lo bueno. Favor. ¿Qué es lo que me preguntas? Entonces, en educación sí hubo mejor conversación entre la alcaldesa y el presidente y confirmaron la construcción de 4 campus universitarios públicos en Bogotá. Entonces, primero, acordaron construir el Policampus de Suba, la Facultad de Ciencias Médicas y Enfermería de la Universidad Distrital en Bosa, Porvenir, y también la extensión de la sede de otro Policampus universitario en Kennedy. Y también el gobierno, y esto es una muy buena noticia, aprobó la cofinanciación de, atención a la cifra, 252.000 millones de pesos para la planta docente y administrativa en 70 nuevas instituciones que van a construir pues en Bogotá. Hay pues que decir también que otro anuncio que está, es una noticia sola. Yo sé que esto puede ser muy denso porque estamos hablando de muchas cosas, pero entonces préstenme sus oídos porque el gobierno también anunció otra cosa muy buena. Y es que todos los créditos que han heredado el programa Ser Pilo Paga, los estudiantes que están en este momento cursando su carrera universitaria, el gobierno los va a asumir. Ahora, entre un 100 y un 50%. Tampoco, o sea, 100 y 50%, una cantidad que, según dijo el gobierno, llega a 134.000 millones de pesos. O sea, los va a asumir parcialmente. Sí, dependiendo también porque esto también se entiende a que hay muchos que ya la han cursado y de pronto han hecho uno que otro pago. Hay otros que, o sea, tienen una deuda de interés más alto, entonces pues tienen como que distribuir bien, pero pues claramente es un alivio para que... Y lo decía y lo argumentaba muy bien, y yo trato de ser muy objetivo con esto, pero la argumentación me pareció perfecta, y es que son personas que se han destacado para llegar a ellos. Ser Pilo Paga es un programa que buscaba a los mejores estudiantes, pero el mejor estudiante que recibió, pues una deuda. Entonces no fue justo. Esa fue la argumentación, me parece válida y es una buena noticia para aquellas personas que pudieron estudiar por este medio. Ahí entra también el fondo de víctimas, ¿no? En esta financiación, o bueno, esto que va a asumir el gobierno. Tenemos conocimiento de que ellos hablaron en relación con los programas de transferencia monetaria que aquí en Colombia se llaman de renta básica o se conocen así. ¿Qué dijeron? Bueno, esa ha sido la polémica más reciente de ellos dos, porque la alcaldesa incluso salió en muchos titulares y en muchos medios porque dijo lo siguiente: es increíble que el gobierno de izquierda le esté girando menos plata a los pobres que el de Duque. Entonces, de ahí viene ese tema. Ese es el contexto en el que estamos hablando y en el que inició la conversación. ¿Qué pasa? Según explicó el gobierno nacional, no van a cambiar ese esquema, es decir, no le van a dar la renta básica que está pidiendo la alcaldesa a Bogotá. Ese dinero no lo va a tener Bogotá. ¿Por qué? Porque el presidente dijo: validamos con el DANE qué está pasando con las familias que dimos ese subsidio de 500.000 pesos. O sea, si realmente les está ayudando a salir de la pobreza. Y lo que encontramos es que en absoluto está haciendo una solución. Por contrario, estamos encontrando que también hay mucha corrupción. O sea, le está llegando a las personas que no deben. Entonces, nuestro enfoque como gobierno... Qué raro, ¿no? Qué raro en Colombia. Sí, no, me asombré demasiado cuando dijo eso. Pero, ¿cuál es el nuevo enfoque? ¿Cuál es la solución que ellos proponen? No es que vayamos a eliminar el programa. Ahora, lo vamos a focalizar. Por eso en Bogotá siguen algunas familias recibiéndolo, menos. Pero lo vamos a focalizar principalmente en madres jóvenes. Y no se les va a dar, por ejemplo, 500.000, sino 1 millón.
porque se espera que con ese ingreso que les llega mensual, ahí sí puedan salir de la pobreza. Eso es lo que argumentó. Hay que ver si funciona o no, porque pues igual, como lo dijimos, si en el programa anterior hubo corrupción, en este también puede haber, o sea, tiene que tener una vigilancia grande. O sea, yo aquí no quiero como solo entregarlo y ser vocero de lo que dijeron, sino como, digamos, analizar un poquito eso. Pero entonces esa fue la argumentación que dieron y pues voy a poner un poquito el audio del presidente para que se escuche la manera en la que argumentó este tipo de renta básica y por qué es más viable. Si ustedes hacen las cuentas, es fácil. 500.000 pesos son 6 millones año por 1 millón. Pues son 6 billones. Y entonces, claro, el hecho de aumentar la cantidad de dinero por familia nos obliga a focalizarla. Porque no tenemos plata para más. 6 billones para mujeres, en general jóvenes, mamás de niños menores de edad. La transferencia es para la mujer, pero en el fondo, en realidad lo va a recibir el niño en comida. Ahí lo argumentaba, lo que decíamos. O sea, esa es la estrategia con la que él busca realmente que esas mujeres salgan de la pobreza. Yo sé que a veces cuando uno dice salir de la pobreza se imagina ya una super estabilidad, pero a lo que le apunta el gobierno es que no es la típica, no, ya tiene casa, carro, viajes, no. O sea, que sí tenga lo mínimo vital para poder subsistir con su familia. A eso es lo que le está apuntando. Igual él indicó que eso está en validación, o sea, que es un programa que quieren que funcione, pero no lo aseguran, entonces que van a seguir monitoreándolo a ver si funciona. Cristian, bueno, además de tantas polémicas que usted ya menciona, sumémosle una más. Y una de las más importantes, se habló algo del metro. Sabemos que hay una disposición permanente del gobierno por soterrar un tramo del primer proyecto, pues de la primera línea, que se dijo. Y hemos hablado en el mismo orden que ellos nos dieron las declaraciones, porque ya cuando el presidente llevaba mucho tiempo hablando, que los periodistas ya estaban con cara de por favor, ya no más, lanzó el siguiente comentario. Bueno, hoy la alcaldesa y yo no hablamos de metro, pero, y ahí todos volvieron a poner atención, ¿qué va a decir? Entonces, pasa lo siguiente, tengo un estudio para validar qué tan viable es soterrizar un tramo, que es lo que ya sabemos, lo que se ha hablado, y eso me lo entregan en octubre, y ahí intervino la alcaldesa, noviembre, y él, bueno, sí, noviembre, y se nos complicó todo porque preciso nos cayó en elecciones, así tal cual lo dijeron. Entonces toda la sala de prensa quedó fría, y él dijo, bueno, eso ya se sabía, ya lo habíamos hablado, esperemos que sean los bogotanos y los electores quienes decidan, al igual que los chinos que me tienen que dar un informe, al igual que también no la indagación, sino como el estudio que están sacando, de la sociedad y colombiana. el presidente de China. Y ahí fue cuando confirmó que va a visitar al presidente chino con la única intención, como él ya había anunciado hace un tiempo, de que le ayude para que el metro pueda tener, digamos, un tramo subterráneo, que es lo que el presidente plantea. Y aquí pues ya se abre la polémica porque las elecciones bogotanas inciden demasiado en lo que pase con el metro. Bien sutil, Petro. Sí, y al final, pues para ya cerrar la información, menos importante y más pues de pronto como en una sección pequeña del chismógrafo, pues se abrazaron, se dieron su beso como si no hubieran estado peleando tras la rueda de prensa mucho tiempo y como si no se hubieran lanzado un montón de pullas dentro de esa rueda de prensa. Al final, como los mejores amigos se despidieron y ahí se acabó la rueda de prensa. Entonces, ¿en qué quedó el metro? En eso, que el presidente tiene su posición, la alcaldesa tiene su posición, ninguno se movió y ya. Ok, muchas gracias, Cristian. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa de hoy al mediodía hablamos sobre los humedales de Bogotá, y es que en materia biogeográfica, la sabana de Bogotá podría considerarse un gran humedal. Una zona de la que escurre mucha agua de los cerros que viene de los páramos y va a dar al río Bogotá. Y una cosa que no sorprende, pero que es dramática, es que desde inicio del siglo XX se ha destruido el 98% de humedales de Bogotá. ¿Sabían eso? ¿Qué explica esa drástica disminución y qué se puede hacer para recuperarlos o al menos para conservarlos? Sobre eso hablamos hoy. Si se perdió el programa, búsquelo en YouTube, que en realidad salió muy bueno. El lunes también al mediodía hablaremos de las zonas de parqueo pago en Bogotá. No se lo pierdan. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos.
Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Daniela, y tú nos traes 2 noticias de salud. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es para que se programen, así que cojan la agenda y anoten. Sábado, mañana 30 de septiembre, se llevará a cabo la vacunatón por una Colombia sin cáncer de cuello uterino. Se tendrán 3.000 puntos de atención con 22 vacunas gratuitas para la protección contra 30 enfermedades. Esto es organizado, por supuesto, por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología y, por supuesto, la Liga Colombiana contra el Cáncer. El lanzamiento, la buena noticia es que se hará aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en el barrio El Paraíso, entonces atentos los habitantes de esta zona. Y pues así como en cifras les cuento que con la jornada se busca vacunar contra el VPH especialmente a más de 6.000 niños y niñas de 9 años en todo el país. Ahí dije una palabra clave, niños. Sí, niños, es decir, varones, para que se vacunen contra el virus del papiloma humano. Antes de seguir, ¿puedes explicarle a los oyentes la importancia de esta vacunación? También hace una semana se habló de la vacuna para los hombres. Háblanos de eso también. Sí, precisamente por eso yo hacía énfasis como en esa palabra de niños, porque pues esta discusión que ya habíamos abierto aquí en podcast o en nuestras otras señales de ahora, pues lo importante es que ahora los hombres se podrán vacunar. Esto en el marco de esta estrategia pues se buscará actualizar el esquema de vacunación contra el VPH. Recordemos que hay un programa ampliado de inmunizaciones en el país que es el que decide qué vacunas pues se tienen para la población. Entonces se va a pasar de una dosis única de niñas de 9 a 17 años y además se incluye a los niños de 9 años, que es pues la población objetivo de esta gran vacunatón. Entonces a partir de mañana pues esto arranca, es la gran noticia para el país. Esto es importante, ¿por qué? Me preguntabas. Porque la presencia del VPH pues puede desarrollar cáncer de cuello uterino en las mujeres. Este cáncer, les cuento, es el 4º tipo más común en el mundo y en Colombia, de acuerdo con los datos de Globocan, que es el Observatorio Global del Cáncer, se estima que en el año 2020 fueron diagnosticadas 4.742 mujeres y 2.490 murieron por esta causa. Entonces hay que ponerle ojo a la situación. Es un grupo, ¿no?, de más de 200 virus que se relacionan. Y pues también es importante recordar cómo se transmiten. Está pues la transmisión por relaciones sexuales y también hay que decir que hay 2 grupos del papiloma humano que son de transmisión sexual. Unos que son riesgo bajo y otros de riesgo alto. Entonces los de riesgo bajo, pues como cualquier enfermedad que el nombre así suene de alivio, no genera gran preocupación, pero los de alto sí son muy complicados. Bueno, ya está la cita anotada para todos los niños también. ¿Y cuál es la otra noticia, Daniela? Bueno, antes de pasar a la segunda, es nada, como hacer énfasis en por qué es importante vacunar a los niños, ¿no? Tú puedes hacer referencia como al tema de la transmisión sexual, o sea, niños potencialmente cuando sean adultos pues pueden ser como transmisores de este virus y pues al estar vacunados pues asimismo protegen a las mujeres, pero igual es importante reconocer que los hombres también pueden desarrollar cáncer. Claro. Entonces, pues en ese caso de pene o de ano, entonces pues ambos quedan protegidos, como quien dice. La otra, continuando, es también de salud. Resulta que el Consejo de Bogotá aprobó las vigencias futuras que garantizarán la construcción del gran parque hospitalario en Gativá. Esto por un mecanismo de APP, Asociación Público-Privada. Entonces esta sería la modalidad de contratación. ¿Qué pasa con esta decisión? Pues se le da vía libre a los recursos por cerca de 1 billón de pesos para el diseño, construcción, dotación y demás para el nuevo hospital por una vigencia de 10 años. Bueno, pero antes devolvámonos un poquito conceptualmente. ¿Qué es el Gran Parque Hospitalario de Engativá? Claro que sí, primero lo primero, ¿no? Este es un proyecto que busca ampliar el actual hospital de Engativá, el que ya existe. Entonces lo que buscan es que se convierta en un gran parque hospitalario que pues tenga mayor infraestructura para que brinde servicios de tercer nivel. Esto pues para la zona Engativá y sus localidades vecinas, Usaquén y demás. Pero ojo al dato, y es que esto es importante porque también brindará servicios a municipios de Cota, Funza y Mosquera. Entonces esto permitirá que el hospital tenga como un carácter de ciudad-región, de esta Bogotá-región que hablamos ya en algunos programas también anteriormente. Rápidamente, datos del nuevo hospital: contaría con 229 camas para la atención de urgencias y cuidado de patologías de alta complejidad, por eso les hablaba del tercer nivel, como enfermedades cardiocerebrovasculares. Además, pues buscan que sea un hospital universitario. ¿Qué pasa? Esta será la segunda obra de salud que se realiza bajo la figura de APP en la ciudad. El primer proyecto similar es el nuevo hospital de Bosa, que ya está casi que terminado, incluso lo visité hace poco, ya está con dotación y demás, está próximo a abrirse al público. Este sería el segundo proyecto por APP. Sin embargo, la Secretaría de Salud pues se permitió aclarar que a pesar de que tiene una figura de APP,
Este contará, número 1, con personal de salud de la subred norte, va a ser operado por el distrito y su servicio no será privatizado. Entonces ahí quisiera como hacer un stop porque acerca de esto, en la citación que hicieron en el consejo, algunos cabildantes, pues para ellos este proyecto fue blanco de críticas. Por ejemplo, el concejal Luis Carlos Leal denunció a través de su cuenta de X. Él denunció que el consejo, por orden de la alcaldesa Claudia López, textualmente lo puso así, decidió sacarlo del debate del hospital de Engativá. Él denunció que iban a aprobar un proyecto con sobrecostos que daría 1 billón de pesos a los privados. Entonces, aquí abro comillas a algo de lo que dijo. Nos amordazan por no seguir las órdenes e intereses de la alcaldesa y sus negocios con los chinos. Y añadió, es triste ver cómo en plena campaña electoral, Claudia López, con complicidad y jugaditas del consejo, logró dejar amarrado un proyecto en salud que resulta más costoso y solo beneficia a los negociantes de la salud del país. Sin embargo, pues para muchos otros, para los concejales que votaron a favor de este tema de la figura APP y las vigencias futuras, pues esta es una gran noticia para la salud en este sector de la ciudad. El hecho de que se convierta en un hospital de tercer nivel es muy importante para los ciudadanos de la zona. Es que siempre que hay nuevas obras y más de salud, eso finalmente se traduce en salvar vidas, ¿no? Que es el objetivo, mejor también calidad de vida, atención. Pero yo creo que sí hay una lupa grande en los centros de salud por la experiencia que ha tenido Bogotá en ese tipo de construcciones. Y también hay que decir algo, ¿no? Muchas administraciones entregan lo que estaba haciendo la administración pasada. Entonces mi pregunta va enfocada en eso. En esta administración, en esta alcaldía, ¿qué cifras hay? ¿Cómo le fue en términos de entregas de centros de salud y hospitales? ¿Se cumplió lo que prometieron? Sí, ahí entra la famosa frase que hay entre políticos, ¿no? Construir sobre lo construido. Sí, tenemos cifras, Cristian, y es que, 7 nuevos hospitales y 20 centros de salud fue la cuota que se planteó entregar en este cuatrenio. De los 20 centros de salud se han inaugurado hasta la fecha 11, pues ya sabiendo que ya se va a acabar la administración. Y uno de estos últimos que se inauguraron fue el del Tunal, el Centro de Salud Tunal. Y de los 7 hospitales con los que se comprometieron, pues van 2 hasta ahora. Entonces, pues hay que ponerle también la lupa a eso. Igual, pues seguramente el próximo alcalde que llegue le dará continuidad a sus proyectos o ya veremos qué pasa con la salud de los bogotanos y estos proyectos de infraestructura. Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Una de salud, otra, porque hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón. Desde la pandemia, las enfermedades cardíacas y los eventos cerebrovasculares se han convertido en la principal amenaza para los colombianos. La principal, cobrando más de 70.000 vidas en el 2022. Expertos de la Fundación Universitaria San Martín invitan a reducir hábitos como el alto consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados, fumar cigarrillo y la inactividad física. E invitan a contrarrestar el riesgo cardiovascular desde la edad temprana. Y una de crisis climática, porque fuertes tormentas inundaron las calles de Nueva York en las pasadas horas. Las imágenes muestran caos en el tráfico, calles inundadas, hubo vuelos cancelados y parte del sistema de metro estuvo bloqueado. Los expertos dicen que llovió cerca de 13 centímetros y esperan que esa cantidad suba a 18. El promedio de lluvias en esa ciudad durante el año es de 11 centímetros. Las fuertes lluvias recuerdan las que hubo hace apenas un mes en Grecia y hace unas semanas en Libia. Estas lluvias extremas son, como ya se sabe, producto del calentamiento de la atmósfera que a su vez calienta los océanos, produce mayor evaporación y mayor cantidad de agua. La crisis climática se sigue manifestando durante este año. Y una de justicia transicional porque en el caserío del municipio de Villa del Rosario, una frontera con San Antonio del Táchira en Venezuela, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas halló enterrado uno de los hornos que habría sido usado por paramilitares para incinerar a sus víctimas. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido está a cargo de Cian Bernardo González. La producción a cargo de Diego Guerrero. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo mío, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Quienes me acompañaron el día de hoy son Cristian León. Chao, Cristian. Chau. Muchas gracias. Y Daniela Spitia. Feliz viernes, ya que lo estabas esperando tanto. Chao. Esperado por toda Latinoamérica Unida. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana sábado habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y los 22 grados.
No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan este episodio. Hasta el lunes. Capital Sonoro.